IQES y cercos, bueno, se está logrando en materia de medicamentos, porque unas pocas distribuidoras oligopólicas controlaban el mercado de los medicamentos en nuestro país, sobreprecio, complicidad, moche con funcionarios públicos, obviamente esto en detrimento de la salud de los mexicanos. Hay que decir que tampoco había un abasto como ahora quisieran señalar algunos. Pero hay que decir que López Obrador comentó que se está logrando el objetivo del abasto de medicamentos mediante básicamente dos estrategias: salir al extranjero y comprar estos medicamentos a través de la UNOPS, este organismo que es parte de la ONU, y también mediante compras hechas directamente por el gobierno mexicano a otros proveedores. De 10 distribuidoras se han pasado ya a más de 200 empresas a las cuales se les ha comprado los medicamentos faltantes, y con este ánimo de que se dé a precio justo, que sean compras justas, sin que haya moche. Vamos a escuchar a López Obrador. Sobre el pulso de la salud, sobre la situación de la pandemia, y en esta ocasión se va a informar sobre la compra de medicamentos, algo que ha significado pues una lucha, una decisión que tomamos y que está llena de obstáculos, pero afortunadamente ya se resolvieron todos los problemas por los intereses que existían en la compra de los medicamentos. Era un jugoso negocio que se hacía al amparo del poder público y también a costa del sufrimiento de la gente, porque no solo cobraban mucho por los medicamentos que se distribuían, unas cuantas empresas tenían acaparado todo lo relacionado con el abasto de medicamentos. 10 empresas distribuidoras, ni siquiera farmacéuticas, vendían 70,000 millones de pesos. Y de esas 10, 3, pues como el 40% de todos los medicamentos los distribuían a precios, repito, elevadísimos, y con el apoyo de políticos corruptos. Y no solo se compraban caros los medicamentos, sino de mala calidad, a veces hasta adulterados. Había gente que perdía la vida por recibir medicamentos echados a perder. Entonces, era mucho el daño que se ocasionaba por la corrupción. Nos llevó tiempo avanzar en el propósito de comprar los medicamentos en el extranjero. Se compraron medicamentos en varios países y en México también, y ya se tiene abasto de medicamentos, ya se tienen los medicamentos para
los centros de salud, para los hospitales, para garantizar el derecho a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos, que fue un compromiso que hicimos. Entonces, vamos a empezar de esa manera, informando sobre la compra de los medicamentos. Y bueno, pues es lo que dice el presidente López Obrador. Aquí me preguntan en el chat, Ricardo Amin, dice, ¿qué opinas, Jorge Armando, de que Ferriz de Con dice que nos encaminamos a un socialismo? Pues que no tiene sustento esa afirmación. En México hay libertad económica, por eso hay mucha inversión extranjera, de los países que más atracción tiene de inversión extranjera, asientan transnacionales. Hay libertad económica, hay libertad de competencia, el Estado no tiene el dominio en los mercados. Por ejemplo, el tipo de cambio está a una libre flotación, o sea, no lo determina el Estado. El Estado incluso simplemente trata de vigilar que estos mercados estén bajo la ley. No veo ningún tinte socialista. Además, los socialismos van tendiendo a ir acotando las libertades, ¿no? Libertad de expresión, de asociación, y no hay nada de eso. Al contrario, en México tenemos a un Estado que es diferente, preocupado por lo que pasa en la sociedad, y bueno, pues es un Estado que está metiendo programas sociales, becas, ayudas a adultos mayores. No veo tintes de socialismo. Obviamente es el cuento de siempre, es lo que quieren vender, que esto es igual a un chavismo, a lo que sucede en Cuba. Nos andan asustando con el petate de eso, pero sabemos que no hay elementos. No hay algo que diga es que a los empresarios les van a quitar sus riquezas y el Estado va a expropiarlo todo y va a decidir cómo se distribuye. No, eso no existe en México. Al contrario, hay algo más cercano a una tercera vía, ¿no? Como decían algunos teóricos, Anthony Giddens, por ejemplo, de sí, libre mercado, la existencia de un Estado, pero que el Estado intervenga ahí donde hay inequidades, para generar mayores oportunidades para todos. Básicamente, que el Estado le pueda dar el empujón a los más necesitados, pero de ahí a que el Estado controle los mercados, controle todo, pues no. Al contrario, hay competencia. Incluso, por ejemplo, lo del gas. Esto que van a meter del gas bienestar, es una competencia del Estado frente a unas distribuidoras de gas que son hoy en día oligopólicas. Lo que pasa es que algunos quisieran monopolios, también oligopolios privados, y a ellos sí les rinden pleitesía y dicen, por favor, salpíquenos, y nosotros decimos que todo de maravilla. Pero incluso los amantes del libre mercado tendrían que criticar cualquier tipo de monopolio, ya fuera público o privado. Y además hay un respeto a la Constitución. El presidente está esperando una reforma constitucional para fortalecer a la CFE. Lo de la Guardia Nacional pasó por la Constitución. O sea, hay un respeto a las leyes. Y nunca ha habido, lo sabemos, respeto a la Constitución en el régimen pasado. O sea, no lo hubo. Peña Nieto, Calderón, Fox, ellos obedecían la ley a conveniencia. Vamos rápido.